Eso es Celebremos la Recuperación, jueves 7 de la tarde. Y mire, algo muy importante de lo que dice la pastora: invite. Si a usted no le interesa o no tiene tiempo o no puede o ya se le hacen muchos días en la iglesia, invite. A lo mejor alguien sí lo necesita, a lo mejor alguien sí se compromete y a lo mejor alguien sí quiere venir. Entonces invite, porque la verdad es muy importante que salga la gente. La gente no vive una vida plena en Cristo porque estamos atados a muchas situaciones emocionales. Deje usted la pornografía, situaciones emocionales. Entonces aprovéchelo, de verdad. Jueves 7 de la tarde. Y bueno, viernes, ya sabe, tenemos viernes de varones. Hombres de reino nos llamamos nosotros. Hombres de reino. ¿Por qué? Porque el hombre de reino es el que establece reino, el reino de Dios en cualquier lugar donde se planta. Son hombres íntegros, hombres que llevan siempre el reino a cuesta, porque eso es a lo que nos llama el Señor, y a ser cabezas de nuestros hogares. Viernes 7 de la tarde también. Sábado 6 de la mañana, intercesión, oración. Ya sabe que viene uno muy tempranito, recibe uno, se carga de bendición, se va a andar durmiendo todo el día, pero se carga de bendición. No se crea, yo lo digo por mí. Se carga de bendición. Y domingos 11 de la mañana. Martes 5:30 mujeres. Y mire que ayer hubo ensalada estilo Temosachik, Tejolocachik. Muy buena. Así que no se lo pierda, porque cada martes traen un menú diferente. Y cada martes, fin de mes, se festejan los cumpleaños. Así que no deje de venir, martes 5:30. Y bueno, vamos a la palabra, porque hoy va a estar cargadito y se me hace que para las 10 sí alcanzamos a ir a cenar. No se crea. Vamos a la palabra entonces. Señor, te damos gracias, Padre, por esta porción que hoy vamos a recibir de tu palabra. Te damos gracias porque en todo traes revelación, traes enseñanza, y permite, Señor, que la palabra que hoy estaremos recibiendo quede grabada en nuestros miembros, en nuestra cabeza, en nuestro corazón, y que la podamos llevar a la práctica, convertirnos en verdaderos hacedores de tu palabra. Y ya te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Y la semana pasada nos quedamos por ahí en los versículos finales, que no son tan finales, ¿verdad? Pero por ahí del versículo 40 del capítulo 6 de Juan. Entonces hoy retomamos nuestra lectura en el versículo de Juan 6:41. En los versículos previos, Juan les hablaba acerca de él, porque él les hablaba que él era el pan de vida, y que todo lo que él hacía y todo lo que él realizaba, lo realizaba porque así lo había visto de parte del Padre, que nada hacía él que no él haya visto del Padre, y por eso él caminaba y se manejaba de esta manera, en una total y completa obediencia. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Los versículos que hoy vamos a ver nos van a hablar acerca del tiempo de Dios. También podemos decir el momento de Dios. Así que si le pone título ahí a las predicaciones, hoy le puede usted poner una lección en tiempo, o una lección en el tiempo de Dios. ¿Sí? Versículo 41 dice: murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Eso lo veíamos la semana pasada. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José? ¿No es a este que vimos que estaba ahí en la 32, ahí en la Dale? ¿No que no lo vimos ahí, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? O sea, ¿cómo se atreve a eso? Nosotros lo conocemos. Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros.
no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo resucitaré en el día postrero. Ahí el Señor ya nos está hablando y le está diciendo a quien le está escuchando que quien viene a Cristo y lo recibe y escucha lo que Cristo nos dice, el Señor lo va a resucitar, nos va a levantar en el final de los tiempos. Nos está llevando al tiempo del arrebatamiento, y a eso se refiere el Señor cuando Él regrese. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. O sea que todos nosotros hemos venido porque ya hay un plan así. Ya el Señor estableció ese plan para cada uno de nosotros, y por eso es que hoy estamos aquí. Ese es el plan del Señor. De eso hablábamos el domingo. No sé si usted se perdió el mensaje del domingo, pero el domingo hablábamos que el Señor nos ha creado para caminar en sus obras. Y ya hay toda una historia y ya hay todo un libro acerca de su vida. Y el Señor ya lo tiene listo y diseñado para usted, esas obras en las que únicamente usted tiene que caminar. ¿Sí? Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Eso se lo está diciendo a los judíos, porque lo que les está tratando de decir, si ustedes verdaderamente se consideran hijos de Dios y verdaderamente tratan de hacer la voluntad de Dios, debieron haberme visto o entendido la Escritura y ahora venir a mí. Y los judíos refunfuñaban, ¿verdad? Ya lo leímos, porque decían, ¿cómo que este es el pan que bajó del cielo? Pues si lo conocemos, hombre, él ahí creció en el barrio, él ahí era de los que se juntaban en la esquina. O sea, ¿cómo sale ahora que es el pan que bajó del cielo? Lo conocemos, es de Nazaret, hombre, ¿para qué se hace? Pero tenemos nosotros que entender que Jesús es la luz que vino a este mundo. Ya lo hemos visto en los capítulos anteriores. Y todo aquel que viene a Él va a ser levantado cuando llegue el momento, cuando lleguen los tiempos finales, refiriéndose a la resurrección. Sigue diciendo Jesús, versículo 46. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre, refiriéndose a Él. Nadie conoce a Dios, nadie ha visto a Dios, solamente Él, porque Él viene de con Él, o sea, Él viene de estar con el Padre, solamente Él lo conoce. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Lo vuelve otra vez a decir. Se fija desde final final del miércoles pasado, los capítulos anteriores, y hoy vuelve otra vez a recalcarlo el Señor. ¿Por qué? Porque como no había marcatextos, entonces el Señor tenía que repetirlo varias veces. Cuando usted se encuentra una enseñanza en la Biblia y el Señor lo repite en varias ocasiones o constantemente nos lo está diciendo, es importante, muy importante además. ¿Sí? Eso es lo que nos dice el Señor. Y dice en el 48, yo soy el pan de vida. El Señor nos está hablando de esa hermosa promesa que es el Evangelio, porque el Evangelio usted tiene que recordar que significa esa noticia tan buena que a veces es imposible de creer. Es como si alguien viene y le da a usted una noticia y dice, ay, ¿en serio? Y usted no la cree. Eso significa evangelio. Y esa buena noticia y esa noticia hermosa es que el Señor nos da vida eterna. Por eso en Juan 1:18, esto ya lo habíamos leído, Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Eso significa, en otras palabras, que Dios
ha venido de manera física a manifestarse a nosotros, este hombre que es el segundo miembro de la Trinidad, Jesucristo, viene a revelar a ese primer miembro de esa misma Trinidad, a Dios Padre, y se hace visible de manera física en nuestro mundo. Por eso Él lo habla de esta manera, y algo bien interesante es que Él habla y da este contraste de Dios Padre que nadie lo ha visto porque es espiritual, pero Él se hace físico por medio de la vida de Jesús para empezarles a hablar de algo bien interesante. Empieza Él ahí, abre plática, ¿verdad? Como los viernes de varones que les suelto yo por ahí algún mensajito y luego ya empezamos por ahí a platicar, ¿sí? Así el Señor les hace este contraste en lo físico para seguir diciendo: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Wow. Significa que el alimento físico, les está diciendo ahí a los judíos, no los va a mantener vivos. Lo que comemos, lo que desayunamos, lo que cenamos no nos va a mantener vivos. Tarde que temprano vamos a llegar a una muerte física. Pero Él nos está hablando de una vida eterna. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de Él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ya el Señor aquí les está hablando nuevamente de esta vida eterna, pero hace algo bien interesante porque dice que Él viene a ofrecer esta vida eterna y todo el que a Él viene recibe este regalo. Pero algo más está diciéndoles ahí el Señor. Lo que les está diciendo es que por medio de ese sacrificio en la cruz, Él va a dar su carne. Él va a entregar su cuerpo por los pecados de la humanidad. Y esto es la base para que nosotros podamos tener esta vida eterna. Entonces los judíos, me brinqué, ¿verdad? No. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Ellos no entendían, ellos seguían pensando en una cuestión física. Seguían pensando en únicamente lo que podían ver, escuchar, probar, tocar, en sus 5 sentidos. No entendían que el Señor les hablaba de algo espiritual. Y decían: Él dará su carne, su cuerpo, por los pecados del mundo. No entendían de qué les estaba hablando el Señor. En otras palabras decían: pues ¿de qué nos está hablando este cuate? ¿De qué nos está hablando este tipo? Verso 53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Aquí está hablando de algo bien interesante. Y en esto nos vamos a detener aquí un momentito. Él está hablando de nuestra vida espiritual. Él no está hablando de algo físico, de algo cotidiano. Él habla de lo espiritual. Para nosotros es muy difícil en ocasiones poder entender el mundo espiritual. Y Él les habla de carne y les habla de sangre. Y tenemos que entender que también Él es la luz. Pero les dice primeramente: a menos que crean en mí y me reciban, o sea, que crean en mí y me reciban, van a tener vida en ustedes. De otra manera no puede ser. Y les da algo que ellos todavía no entienden, pero ya el Señor desde este momento empieza a hablarles de la comunión, de lo que nosotros conocemos como la Santa Cena o la comunión del Señor. Porque Él ya está hablándoles de esta aplicación de comer su sangre
de comer su cuerpo y beber su sangre. Ahora déjeme le digo algo. La comunión no es para los no cristianos. La comunión es para los que somos hijos de Dios, o sea, los que somos cristianos. Les está diciendo que para tener vida eterna deben comer su cuerpo, comerme a mí, les dice el Señor, creer en mí. Pero la razón por la que no entendían era porque ellos lo relacionaban con comer físicamente su cuerpo. Entonces ellos pensaban en un canibalismo. Y no es de esa manera. El Señor les estaba hablando de algo espiritual. Y la razón por la que Él nos deja este mecanismo de la comunión es para que la vida que tenemos en Él, que recibimos en Él, cuando nos convertimos en creyentes, cuando declaramos nuestra fe en Jesucristo, podamos seguir comiendo, podamos seguir teniendo esta comunión con Él para que se pueda reflejar su vida en nosotros. En otras palabras, para nosotros debe de ser de primordial importancia mantener la comunión, mantenernos ejercitando la comunión. Nosotros por cuestiones de logística lo hacemos una vez al mes, usted lo sabe, lo hacemos el primer domingo de cada mes. De hecho, el próximo domingo tenemos Santa Cena, tenemos comunión. ¿Todavía no? Hasta el otro. Entonces me perdí de días. Bueno, hasta el otro. ¿Es 31 todavía? Entonces de este que viene al otro. Pero nosotros por cuestión de logística lo hacemos una vez al mes. Pero aquí el Señor nos está hablando que tendríamos que estar realizando esta comunión de manera más constante, más continua. ¿Sí? Porque es el mecanismo para poder experimentar la vida que tenemos en Él. Es como cuando usted empieza a tener una vida fitness. ¿Usted lo ha intentado? Para mantener una vida fitness, usted tiene que mantener una dieta fitness y tiene que mantener una constancia, o sea, tiene que estar realizando esa vida o esa forma de vida de manera más constante para poder tener resultados, para poder tener una buena nutrición. Así que la comunión es la nutrición para tu vida espiritual. Por eso es que nosotros tenemos que celebrar la Santa Cena. Nosotros nos vamos a mantener saludables porque en la vida con Jesús Él quiere que tengamos esta comunión porque por medio de ella nos va a transferir vida, nos sigue transfiriendo vida. Seguimos renovando ese pacto que tenemos con Él. Ahora, esto puede parecer así como que complicado y puede sonar inclusive un tanto místico, pero es el seguir recibiendo la presencia de Jesús en nuestra vida. Por eso Él nos dice que lo practiquemos, que lo hagamos hasta su regreso, hasta su próxima venida. ¿Sí se ha fijado que así dice la Escritura? Es la forma en que nuestra alma se tiene que estar alimentando para poder mantener esta conexión en la vida espiritual. De la misma forma en que usted fue salvado, tenemos que mantener en constancia esta salvación, esta vida por medio de Cristo. Así que la comunión es el vehículo o es la manera en que podemos mantener esta comunión, esta salvación y que nos pueda nutrir nuestra vida espiritual. 54 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Cuando tenemos la vida eterna, Él nos va a resucitar en los tiempos postreros, en los tiempos finales. 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Está hablando de lo espiritual. Y continúa diciendo algo muy importante, dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él.
Por eso le digo que es muy importante que celebremos la Santa Cena. Es el volver a refrendar que tenemos un pacto con Él. Es el seguir nutriendo nuestra vida espiritual. Es el poder renovar nuevamente esa fe en Él. Ahora no solamente nos está hablando de ser salvado, sino también de permanecer en nosotros. Eso significa que si nos está hablando de permanecer, puede ser que en algún momento se aparte de nosotros también. Si alguien no practica lo que Él nos está diciendo, puede ser que Él no permanezca. Pero cuando hay una relación, pues hay una permanencia. Por eso aquí siempre hablamos y le hablamos a usted de tener una relación con el Señor. Porque usted debe de permanecer en Él para que Él permanezca en usted. Así de la misma forma, cuando usted decidió por fe recibir al Señor Jesús y recibió su salvación, de esa misma fe o de esa misma manera, usted tiene que mantener su presencia. El trabajo y la victoria de nuestra vida depende de ello. Y la comunión, créame, que va a lograr hacer en su vida mucho más que las prédicas que oye en el YouTube. Y así se lo digo. Versículo 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Está hablando de vida y les está hablando de esa dependencia que él tiene con el Padre, pero que cuando nosotros tenemos comunión con él y él permanece en nosotros, pues él también nos va a dar vida porque estamos dependiendo de él. Él sigue hablando de este alimento espiritual y dice: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Este pasaje es un pasaje muy similar a lo que el Señor le dice a la mujer samaritana. ¿Lo recuerda? Que ya lo vimos, ya lo leímos anteriormente. Le dice: si bebieras de esta agua que yo te daré, no volverás a tener sed jamás. Porque le habla de un completamiento. Así que cuando habla también de este pan, habla de este alimento espiritual en el cual nosotros nos vamos a fortalecer y Él nos va a mantener en esta vida espiritual, fortalecidos en Él. ¿Sí? Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Ahí estaba el Señor enseñando. Versículo 60 dice: al oírlas, muchos de sus discípulos, mire lo que dijeron los discípulos, hágame usted el favor. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? En otras palabras, lo que están diciendo los discípulos. O sea, ni nosotros entendimos. O sea, ustedes yo creo que no entendieron porque ni nosotros entendimos nada. Eso es lo que están diciendo sus discípulos. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo: ¿y esto les ofende? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, al cielo se está refiriendo, ¿verdad? Obviamente. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, en otras palabras les está diciendo: no entienden nada porque ustedes nada más están pensando en lo físico, en su carne, en la carne. Pero yo les estoy hablando de lo espiritual, y lo espiritual es lo que les va a dar vida.
Pero déjeme, le muestro aquí una conexión muy interesante. Porque ya aquí el Señor empieza a hablarnos del Espíritu Santo, del trabajo que hace el Espíritu Santo. Y el trabajo que el Espíritu Santo hace es tomar la vida de Jesús y hacerla realidad en nuestra vida. ¿Sí? Yo los vi como que les pasó igual que a los discípulos, ¿eh? Duras palabras honestas, los oí. Les vi la cara, así que duras palabras honestas. ¿Eh? El trabajo del Espíritu Santo es activar la vida de Jesús en nosotros, en ustedes, en mí, en todos nosotros. Y todos los que tienen la vida de Jesús, pues sabemos que tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Así que cuando come a Cristo, cuando tiene usted la comunión, hablando espiritualmente, el Espíritu Santo es activado para hacer a Cristo vivo en su vida. Es el Espíritu quien nos da esa vida. La carne en nada aprovecha, o sea, lo físico. O sea, lo que hagamos en nuestra vida en lo físico, en nada nos aprovecha. ¿Sí? Lo que hagamos o dejemos de hacer en nuestra vida en lo físico. Si sale la contabilidad este mes o no sale, eso en nada aprovecha. Si cuadró la contabilidad, no cuadró, eso en nada aprovecha. Pero si dejó de ir a la iglesia, aguas. Porque su vida espiritual ahí sí está en riesgo. Su vida eterna está en riesgo. Usted no se beneficia de lo físico, se beneficia de lo espiritual. El Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha, les dice. Pero hay algunos de vosotros, 64, que no creen. Yo espero que aquí todos estén creyendo, ¿verdad? Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. O sea, ya desde ahí, ya el Señor sabía con quién andaba. Y ya desde ahí sabía que uno de sus discípulos le iba a entregar. Vaya, lo tenía sumamente identificado, sabía que era Judas, ya desde ahí ya él sabía. Ahorita lo va a ver, porque lo vamos a especificar, el Señor lo va a especificar un poquito más adelante. ¿Sí? Versículo 65. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Fíjese qué interesante. Ahorita lo leímos también en un versículo anterior. Dios solo le va a entregar al Señor a aquellos que le van a responder a Cristo. ¿Sí? O sea, el Padre coopera, el Padre ayuda al Señor para que cada uno de nosotros decidamos, porque todavía ahí entra nuestro libre albedrío, nuestra libertad de elegir, vamos a decirlo así, si venimos a Cristo o no venimos. Digamos que Dios Padre nos ayuda por medio del Espíritu Santo a empujarnos, nos dice: oye, ve ahí a Pacto Vivo, algo tienen ahí. Pero ya depende de cada uno de ustedes, ¿verdad? De cada uno de nosotros, para que decidamos o no decidamos. O sea, Él no va a forzar a nadie, Él no nos fuerza, no hace que hagamos las cosas a la fuerza, ni tampoco hace que vayamos en contra de nuestra voluntad, pero sí nos hace una cierta llamada de atención y luego ya como que nos deja saber qué decides, si sí o si no, o ya depende de ellos. ¿Ok? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Eso nos habla que andaban más de 12 con él. Pero ya a partir de ahí, algunos se sintieron ofendidos y dijeron: no, pues es que está como que va a estar complicado este show. No, ya como que el domingo no sentí nada, entonces mejor hay impacto, digo, pues, está difícil. Las danzoras perdieron el ritmo 2 veces, 3 veces. Me dieron un banderazo ahí cuando pasé junto a ellas. Entonces ya. La alabanza de que no sonó la pista.
Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? O sea, ¿también ustedes se quieren ir o qué? Digo, lo que lo agregué yo, ¿verdad? Pues, ¿ustedes también se quieren ir? Le respondió Simón Pedro. Que Simón, los Pedros, ¿cómo son? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. O sea, si nos vamos, pues, ¿para dónde jalamos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. En otras palabras le dice: ¿a dónde iremos, hombre? Nosotros sí creemos en ti, nosotros sabemos que tú eres el Cristo. Acuérdense que Cristo significa el ungido y significa el Mesías. Todos esos son sinónimos. Versículo 70. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? O sea, le respondió con una pregunta. Pues es que no sé si lo hice sonar a pregunta. ¿No os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Los escogí a todos ustedes, hombre, no se hagan. Yo soy el que los escogí. Si están aquí es porque yo los escogí. Inclusive a uno de ustedes lo escogí porque es el diablo. Así eso les está diciendo. Y usted se preguntará: ¿y por qué escogió un diablo? Hasta la fecha he escogido a más de uno, pero aquí he escogido a uno. Escogió un diablo para poder cumplir con la palabra de Dios. A veces es necesario eso. ¿Por qué tenía que cumplir con la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios profetiza que el Mesías, que Jesucristo, será traicionado. Entonces necesitaba a un diablo en su grupo para que este diablo lo pudiera traicionar y de esa manera cumplirse la profecía y cumplir con la palabra de Dios. Porque acuérdese que el Señor no hacía nada que no estuviera autorizado, escrito, dictado por Dios. Así que Jesús coopera, como siempre lo hizo, en obediencia completa con el Padre, para que el plan de Dios se pueda cumplir. Y aún así Jesús hace algo para darle la oportunidad. Fíjese, aún así con todo esto, Jesús hace algo para darle la oportunidad al diablo de arrepentirse y ser perdonado. Ahí lo vamos a ver más adelantito. Con esto brincamos al capítulo 7. ¿Está listo? ¿Todavía no trae mucha hambre? Vamos al capítulo 7. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos. Aquí se refiere a sus hermanos o medios hermanos, podemos decir, hijos de María y de José. Le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Así lo escribe Juan, pero a mí me suena como que lo dijeron más en sarcasmo que de manera real. ¿Por qué? ¿Qué le están diciendo sus hermanos o medios hermanos? Le dijeron: deja esto así, hombre, déjalos aquí y sigue para que vean lo que puedes hacer, para que salgas en las noticias, para que hoy salgas en la noche en el noticiero de Loret. Eso le están diciendo, para que te hagas famoso. Querían ver que se volviera famoso, para poder decir: es mi hermano, es mi hermano. Muéstrate a la gente, le dijeron de alguna manera. Versículo 4. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Decían, o sea, si tú quieres volverte famoso, pues no lo hagas en secreto, hombre. De una vez muéstrales quién eres.
y de lo que eres capaz de hacer. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Por eso le digo que era más tipo sarcasmo, ¿verdad? Y lo voy a decir por qué. Porque dice el versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Eso significa que todo esto que le decían era porque había llegado a oídos de los hermanos todas las maravillas, los milagros que él estaba realizando y las palabras que él estaba enseñando. Entonces los hermanos dijeron, ay, a ver, no hombre, pues sí, aquí te conocimos, hombre, si comías frijolitos junto con nosotros. ¿Sí me estoy explicando? ¿Cómo que ahora haces todo eso? A ver, muéstrate, para que salgas en las noticias, a ver, que te vean, a ver si es cierto, te quieres hacer famoso, pues de una vez, vamos a darle. Por eso les digo que los hermanos era más sarcasmo que lo que realmente les decían. Entonces Jesús les dijo, aquí viene la enseñanza del día de hoy. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado. Mas vuestro tiempo siempre está presto. Les dice, mi tiempo aún no ha llegado, pero su tiempo siempre está presto. O sea, con ustedes esta es la bronca, este es el problema, disculpen la palabra, con ustedes este es el problema. Para ustedes cualquier tiempo es bueno. O sea, para ustedes se organizan ahorita de volada y hacen una carne asada en cualquier momento. Yo por poner un ejemplo, ¿no? O sea, para ustedes cualquier tiempo es bueno. O sea, nomás necesitan un pretexto y ya. Pero el tiempo de Dios no se maneja de esta manera. Ni el propósito de Dios se mueve de esta manera. No es por ocurrencia o porque sentimos o porque me emocioné. No, no es así. No es así. Para ustedes cualquier razón es buena. Pero Dios, déjeme le digo algo, Dios es experto en el tiempo, en el timing. Y aquí en el tiempo a lo que se refiere es ese momento exacto en el que el Señor va a obrar. Recuerda que hace unas semanas atrás hablábamos de los tiempos en el Nuevo Testamento, hablamos del Cronos, del Kairos y ¿cuál era el tercero? ¿Se acuerda? Pleroma. Que el pleroma le habla de plenitud, de llegar a la plenitud. Entonces cuando el cronos va transcurriendo y se atraviesa el tiempo, el timing de Dios, que es el kairos, entonces podemos lograr una plenitud de los sucesos que estamos esperando. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces el Señor es un experto en este timing, en este tiempo. Y la razón por la que Él es experto en el tiempo es porque Él siempre va obrando en varias direcciones. ¿Recuerda el libro de Esther? Fíjese, el libro de Esther es bien interesante y bien hermoso porque en ningún momento usted ve que se habla directamente de Dios. Sin embargo, me refiero a que Él intervenga directamente. Sin embargo, Él va obrando y va moviendo todos los hilos y los mecanismos hasta lograr un fin de acuerdo al propósito de Dios. Ese es el timing. ¿Sí me estoy explicando? Otro ejemplo más que le puedo dar. Fíjese lo que dice el Salmo 105 acerca de José. Salmo 105, versículo a partir del 17. Habla de José. ¿Se acuerda de José el soñador? Dice, envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. Y dice el 19, hasta la hora, ese es el timing, hasta la hora, el tiempo de Dios, que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó.
Así que lo que debemos entender es que Jesús, cuando se refiere a no es mi tiempo, está diciendo no pelees con el tiempo de Dios. No estés buscando hacer algo que el Señor todavía no está preparado para darte. Ni ores para acelerar, no, el Señor sabe cuándo va a entregarte, el Señor sabe cuándo va a hacerlo, el Señor sabe cuándo va a obrar. ¿Se acuerda que hemos también hablado de la voluntad condicionada y la voluntad incondicionada de Dios? ¿Sí? ¿Cuál es la voluntad condicionada? La voluntad condicionada es cuando Él está esperando que nosotros hagamos algo, por eso está condicionado. Y la incondicional es cuando Él hace en el momento y en el tiempo que Él lo quiere hacer. Ahora, ¿cómo vamos a saber cuál es cuál? No sabemos. Por eso la palabra dice, ore sin cesar. Porque en algún momento a lo mejor le vamos a dar al Kairos. Por eso tenemos que estar orando sin cesar. Si necesitas que Dios haga algo, pues órele a Dios que haga algo. Pero cuando usted le ore a Dios que haga algo, incluya el decirle al Señor, Señor, que sea en tu tiempo, que sea según tu voluntad, de acuerdo a lo que tú tienes establecido, en el tiempo que tú tienes establecido, en el tiempo correcto. Porque si recibes algo en el tiempo incorrecto, déjame te digo algo, iglesia, si recibes algo en el tiempo incorrecto, aunque tú lo estás pidiendo de Dios, puede convertirse en un problema para ti. No será en el tiempo correcto. Por eso Santiago, en el capítulo 4, Santiago 4, versículo 13 dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. O sea, es como la gente que normalmente hace muchos planes. ¿Sí? Pero mire lo que dice el versículo 15. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En otras palabras, es un principio muy simple para con Dios. Usted tiene que meter a Dios en la ecuación en todo momento. Usted no puede hacer su agenda, no puede establecer su propia agenda y luego orar y Señor, bendíceme mis planes. No, eso es totalmente incorrecto. Lo que usted primero tiene que hacer es orarle al Señor, meter al Señor en su vida y que el Señor le vaya dictando los planes y los pasos a seguir. Eso es lo correcto, en el timing de Dios. Ahora, esto aplica para todas las cosas, no solamente los proyectos grandes, sino incluye los pequeños detalles, porque acuérdense que Dios es un Dios de detalles. Versículo 7 dice el Señor. Me voy a ir rápido en estos versículos porque es de alguna manera parte de lo que le acabo de explicar. Dice, no puede el mundo aborrecerlos a vosotros, mas a mí me aborrecen porque yo testifico de Él, de Dios Padre, que sus obras, yo testifico de Él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Le está hablando nuevamente de su tiempo, ¿sí? Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Versículo 10. Pero después de que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Ya para estas alturas, el Señor ya se había convertido en un trending topic. O sea, ya todos hablaban de Él. Oye, ¿dónde anda el cuate el que decía que es el del pan y no del partido, ¿verdad? Que es el pan que bajó del cielo? ¿Dónde anda? ¿Alguien lo ha visto? ¿Qué rollo? Ya era el tema de la fiesta. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, o sea, es bueno. Pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo.
Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. O sea, todos andaban así, oye, no, es que, no, dijo unas cosas bien padres. O sea, bajito para que no lo oyeran los judíos. Así andaba, era el tema. Versículo 14, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Se asombraban de lo que él podía hacer. Se asombraban de lo que el Señor les enseñaba y de lo que el Señor conocía. Versículo 15 dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Oye, pues si se graduó de la Universidad del Bienestar, ¿cómo sabe tanto? ¿Cómo? O sea, no lo vi nunca agarrar un libro, ¿cómo sabe? Digo, algo así decían, ¿verdad? ¿Cómo es que sabe? Jesús respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, ojo, pacto vivo, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Mire, hay mucha gente que se preocupa mucho, ay no, es que quién sabe si qué doctrinas sean, y ay, es que quién sabe qué están enseñando ahí en pacto vivo. O sea, si usted verdaderamente es de Dios y hace la voluntad de Dios, usted lo va a conocer, usted lo va a saber. No va a necesitar andar preguntando, usted se va a dar cuenta. Es fácil. No tiene que buscarle 3 pies al gato. Este verso es muy importante, este que le acabo de decir. Porque Dios solo te va a revelar su voluntad si tú estás dispuesto a hacer su voluntad. Porque mira, tú puedes leer la Biblia todo el día y puedes estar orando todo el día de rodilla ensangrentada y todo. Pero si Dios ve que no tienes una mente y un corazón dispuesto para hacer su voluntad, no te va a revelar nada. Va a decir, ¿para qué? Pero qué necesidad, como dice el salmista de Juárez. ¿Para qué le revelo? ¿Para qué tantos problemas? No te va a revelar. Y si tú lees las escrituras, lo que va a suceder es que ya sea que no entiendes nada, o de plano tu mente no te va a dar como para ponerlo en práctica. Es una realidad. Pero si simplemente estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios, a hacer su voluntad, aún sin entender nada o aparentemente sin entender nada, Él te va a ir revelando y te va a ir mostrando. Porque mire, yo he escuchado mucha gente que dice, es que la Biblia es bien complicada. No, mire, si usted verdaderamente quiere hacer la voluntad de Dios, lo va a entender todito. Porque lo más básico de su cambio de vida, usted lo va a encontrar aquí a flor de página de la Biblia. No necesita escarbarle. No necesita escarbarle, ni necesita interpretación. Solo se requiere tener la voluntad de poder hacer la voluntad de Dios. Versículo 18, ya voy cerrando. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? O sea, ¿no se les dio la ley y de todas maneras no la cumplen? Lo está preguntando, El Señor lo sabía. Entonces, ¿por qué procuran matarme? O sea, están muy celosos de la ley, pero si no la cumplen de todas maneras, ¿de qué se ponen tan piquis? ¿Verdad? ¿De dónde tan delicaditos? Si antes tomaban agua de la llave y ahora quieren pura embotellada, pues ¿de dónde?
¿Sí me estoy explicando? Esto le está diciendo a los fariseos. Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para la ley de Moisés, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente un hombre. ¿Se acuerda de esta sanidad? Del hombre que estaba en la fuente de Betesda y que lo sana y los enojan los judíos porque andaba cargando su cama y era sábado. ¿Cómo se les ocurre? A eso se refiere el Señor. Versículo 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Versículo 25. Si me aguantan, ¿verdad? Un momentito más. Decían entonces unos en Jerusalén: ¿no es este a quien buscan matarle? O sea, lo empezaron ya a identificar, ¿verdad? Dijeron: este es. Pues mira, habla públicamente y no le dicen nada. O sea, pues no es este el que quieren matar. ¿Y por qué sigue aquí hablando y nadie le dice nada? ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? O sea, ya empezaban a dudar. O sea, si este es el que quieren matar y no le han dicho nada y él sigue hablando, él sigue predicando, ¿será que ya ahora sí ya lo reconocieron oficialmente como el Cristo? Pero sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Esas cosas se decían ellos y se preguntaban ellos. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. O sea, ustedes no conocen al que me envió. ¿Por qué no lo conocían? Porque no hacen su voluntad. Y si no hacen la voluntad de Dios, entonces no conocen a Dios. Y por eso no me reconocen a mí. Eso es lo que les estaba él diciendo. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. ¿Recuerda? Lo vimos en el capítulo 1. Viene de parte del Señor. El verbo se hace carne. Entonces procuraban prenderle. Pero ninguno le echó mano. Porque aún, va de nuevo, porque aún no había llegado su hora. Aún no había llegado su timing, su momento. Todavía no era el tiempo. Aquí nos vuelve a hablar del timing. Es el momento de Dios. Y esto es bien hermoso porque mira Pacto Vivo, querían agarrarlo, querían prenderlo, pero nadie pudo hacer nada con él porque no era su tiempo. Lo vieron y no lo podían agarrar, no era su tiempo. Tenían un plan para agarrarlo y no podían hacerlo. ¿Por qué? No era el tiempo. Porque había un plan de Dios y en ese plan de Dios todavía no se cumplía el timing y no podían agarrarlo antes porque el tiempo de Dios todavía no se cumplía. Así que no podían prenderle. Les tengo buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Nada te puede dañar. Nada te puede dañar fuera de la voluntad de Dios. Si no estás en el tiempo de Dios, nada te puede dañar. Porque el que controla el reloj es Dios. Y si todavía hay un propósito para ti, nadie te puede tocar. Así que cuando puedas ver a Dios de esta manera, aún los que te quieren dañar,
los que te quieren lastimar, los que quieren hacerte daño, se van a ver limitados porque no se los va a permitir el Señor. No los pueden tocar. Dios es poderoso. Versículo 31, ya voy terminando, ahora sí. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. O sea, cuando venga el verdadero Cristo, va a hacer más señales que las que éste hace. Y muchos no creyeron. Pero déjenme le digo algo, todavía hay muchísimos esperando que llegue el verdadero Mesías, que ellos creen. Y el Mesías ya vino hace 2000 años. Todavía hay muchísima gente esperando. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros. O sea, todavía no se cumple el tiempo, todavía voy a andar aquí. E iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podréis ir. O sea, cuando ya llegue ese tiempo y yo me vaya con el Padre, va a haber un tiempo donde me van a poder seguir encontrando, que es este tiempo en el que estamos viviendo, recuerde. Pero va a llegar el tiempo en el que lo vamos a querer buscar y va a haber gente que ya no lo va a encontrar. Ya no va a ser posible. Ya no va a ser posible. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este? Que no le vamos a hallar. ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñaría a los griegos? O sea, ellos seguían pensando en su rollo, en lo físico. ¿Y qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis ir. O sea, aquí nos podemos dar cuenta que verdaderamente no entendían nada de lo que les decía el Señor, porque ellos no tenían ninguna intención de hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, el Señor no se les revelaba. Dios no se mostraba ante ellos. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Lo mismo que le dijo a la samaritana. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibiros los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Sed de vida espiritual, es a la que se refiere esta sed. Hay mucha gente que está sediento, hambriento espiritualmente. Por eso él dice: vengan a mí y beban. Y cuando beban, obtendrán al que habita, al que permanece, al que está con nosotros, porque de su interior fluirán, correrán ríos de agua viva. ¿A qué se está refiriendo? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que debe de estar morando dentro de usted, dentro de cada uno de nosotros. Ahí está el Espíritu Santo. Por eso él habla que de nuestro interior fluirán ríos de agua viva. Porque recuerde que habíamos mencionado que el Espíritu Santo lo que va a hacer es trabajar para hacer a Jesús real en nuestra vida, para poderlo hacer real en la vida de cada uno de nosotros. Todo creyente, todo aquel que ha recibido a Jesucristo como su Señor, tiene en su interior al Espíritu Santo. Pasen ya los de la alabanza. ¿Y por qué sabemos que todos y cada uno de nosotros tenemos al Espíritu Santo habitando dentro de nosotros? Porque esa es parte de la promesa. El Señor, antes de despedirse, le dice a sus discípulos que les enviará
al Paracletos, les va a enviar un tutor para que no estén solos. Ese tutor los va a acompañar y va a estar con ellos todo el tiempo hasta que Él regrese. Porque Cristo vino a darnos vida y a darnos vida en abundancia. Así lo dice en Juan 10:10. Ya casi llegamos hasta allá. Juan 10:10 dice: y he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A esa vida en abundancia se refiere el Señor, esa vida que debemos de tener dentro de nosotros y que de ahí debe de emanar esos ríos de agua viva. Y aquí ya nos detenemos el día de hoy, porque ya les veo cara de hambre a varios. Así que vamos ya a despedirnos, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque sabemos que en todo momento estás con cada uno de nosotros. Porque tú has venido a darnos vida. Porque tú has venido a entregar al Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. Todos aquellos que hemos reconocido a Jesucristo, tu Hijo, como nuestro Señor, tú nos das de ese espíritu de vida para que por medio de Él nosotros podamos derramar vida a más gente. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que somos un instrumento tuyo, que somos ese instrumento que tú utilizas para poder llegar a más gente, que toda la bendición que tú nos has entregado por medio del sacrificio de tu Hijo es para que nosotros también compartamos de esa bendición y llevemos más vida y llevemos agua y llevemos ese pan de vida a más gente. Que esto se convierta en una reacción en cadena, donde cada vez más gente pueda reconocer a Jesucristo como su Señor y que cada rodilla se doble en su presencia, en su palabra, para darte gloria solamente a ti, Señor. Te damos gracias, Padre, por este privilegio, porque tú nos has escogido, tú nos has seleccionado, has traído, Señor, hasta aquí para seguir avanzando en tu reino, en tu propósito, y es por ello que te damos gracias. Todo, Señor, te lo agradecemos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción.